Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 2. La palabra profética. Dirigido por la hermana Carolina Vázquez. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Lucas 7:16. Hola, hola, amada familia de Corandeo Librería. Empezamos 2025 nuevamente con nuestros devocionales matutinos. En esta oportunidad vamos a continuar con el devocional, el segundo tomo de Verdad para Vivir. Y pues, por supuesto, lo encuentran con nosotros en Corandeo Librería. Amada familia, agradecerles por pertenecer un año más a este devocional. Como les estuve comentando en la publicidad que realizamos, de aquí al día sábado vamos a continuar con los devocionales pregrabados que ustedes pueden encontrar en nuestra página de YouTube o en las redes sociales. Y a partir del día domingo a las 5:30 AM, hora Colombia, pueden seguirnos acompañando en nuestros devocionales totalmente en vivo para que nos puedan acompañar. Entonces, bueno, familia, vamos a disponernos a orar para continuar con este tiempo y empezar con nuestro devocional del día de hoy, 2 de enero. Amado Padre Celestial, Señor, nos presentamos delante de ti reconociendo que somos pecadores, Señor, reconociendo que hemos hecho lo malo ante ti, Señor, y que una y otra vez fallamos, Padre, pero que reconocemos y entendemos que debemos tener cuentas cortas contigo, Padre. Y es por eso que estamos aquí una vez más como familia, Señor, porque nos has puesto en diferentes lugares del mundo, Señor, pero pertenecemos a ti, Señor, reconociendo nuestra maldad, nuestra incapacidad de ir a ti, Señor, reconociendo que solo tú eres bueno, solo tú eres santo, Señor, y que gracias a ti tenemos entrada a nuestro Padre Celestial, Señor. Gracias a Jesucristo por el sacrificio perfecto. Nuestros pecados han sido perdonados, Señor, y tenemos entrada ante nuestro gran Padre Celestial. Gracias a ti rompiste ese velo del templo y por él podemos ahora no comunicarnos por medio de hombres, humanos, pecadores, Señor, sino por el gran sumo sacerdote que está sentado en su trono, Jesucristo. Gloria a Dios por él, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad y te pedimos una vez más perdón, Señor, por nuestros pensamientos, nuestras obras, todo lo que no sea conforme a lo que tú dispones, Señor, porque nuestros corazones nunca estarán satisfechos hasta que vuelvan a ti, Señor, hasta que volvamos a estar cara a cara contigo, Padre. Estaremos en total plenitud, Señor. Ya no habrá pecado, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, Señor. Allí estaremos contigo refugiados. Padre, el día de hoy te doy gracias por permitirnos continuar un año más con estos devocionales, Señor. Te doy gracias por mi familia, por las iglesias aquí representadas, Señor, por los pastores, por sus hogares, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor. Precisamente hasta el día de hoy tú has estado acá y no hubiéramos podido hacerlo sin ti, Señor, porque nuestra vida y todo dependen de ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a enfocarnos este año realmente, como dice tu palabra en Mateo 6:33. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, en hacer lo que es justo ante tus ojos, en vivir vidas obedientes y de piedad ante ti, Señor. Y todo lo demás será por añadidura, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, a entender tu voluntad, a depender de ti, Señor, a no aferrarnos a cosa alguna, Señor, a eliminar los ídolos de nuestro corazón, Señor, porque somos una constante fábrica de ídolos. Señor, ayúdanos, ayúdanos a no reemplazarte por nada que es efímero, que se pudre, que muere, Señor. Tú eres eternamente y para siempre con nosotros, Señor. Gracias por este año, Señor. Permítenos, si es tu santa voluntad, continuar con este tiempo, que sea de edificación para quienes lo escuchan, Señor, y que seas tú llamando al arrepentimiento y obrando en los corazones, Señor, de las personas que escuchan. Gracias, Padre, por estos medios que nos permiten que sean usados para tu gloria y para tu honra, Señor. Te agradecemos, Señor, te ruego por mi incapacidad que me permitas adecuadamente transmitir este devocional, Señor, decir lo que realmente es, Señor, y que guardes mi boca, Señor, y mis pensamientos de decir algo erróneo, Señor. Realmente somos seres pecadores, Señor, que solo tú realmente tienes la verdad.
Agradezco, Señor, me mantengas fiel a tu palabra, Señor, no me permitas desviarme de ella. Te agradezco por la familia, por este tiempo, Señor, y te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta amada familia, entonces vamos a continuar. Quiero compartirles pantalla para que podamos ver el devocional. Y listo. Entonces vamos a leer nuestro devocional del día de hoy. Enero 2, la palabra profética. Vamos a dejarlo ahí. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Lucas 7:16. Por naturaleza no podemos ver la belleza de Jesús. Por nosotros mismos nunca afirmaríamos que Jesús es maravilloso, hermoso e incomparable. Por nuestros propios medios estamos en oscuridad total y rechazamos lo que Dios nos ha hecho evidente. El puritano del siglo XVII, Thomas Watson, afirmó que la oscuridad espiritual es peor que la oscuridad natural. Sin embargo, la oscuridad natural nos aterra, mientras que la oscuridad espiritual no va acompañada de terror y los hombres no tiemblan ante su estado. Es más, están bastante contentos con el mismo. Preferimos la oscuridad antes que la luz, porque la tendencia en nuestro corazón y en nuestros actos es mala. Juan 3:19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Existe una luz para nuestra oscuridad? ¿Existe libertad para nuestra esclavitud al yo? Por supuesto, la respuesta es un enfático sí. Encontramos esa libertad en la persona de Jesucristo y al considerar la forma en la que Cristo ofrece luz y vida por la gracia de Dios, nos vemos movidos una y otra vez a alabarlo porque es maravilloso, hermoso e incomparable. Consideremos pues, por ejemplo, que Jesús es el profeta más grande y definitivo. Hebreos 1:1 al 3. Dios envió a sus profetas y finalmente a su Hijo. Esto representa para nosotros un juicio implícito, porque fueron nuestras limitaciones las que hicieron necesarias a los profetas. Por naturaleza, somos ignorantes de Dios. Necesitamos la ayuda divina para entender las verdades más importantes de la vida. Dios ungió y envió a los profetas del Antiguo Testamento para atacar la ignorancia y la ceguera del ser humano. Sin embargo, estos profetas solo hablaron de la palabra de Dios. Cuando Dios vino a nosotros en la persona de Jesús, Él mismo vino como la palabra de Dios para acabar con nuestra ignorancia, destapar nuestros oídos sordos y abrir nuestros ojos ciegos. Aquí tenemos al mayor de los profetas. En los evangelios descubrimos que cuando Jesús comenzó su ministerio, casi de inmediato, la gente lo reconoció como un profeta. Así fue como después de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, el pueblo respondió, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Lucas 7:16. De manera similar, en Juan 6, después de la alimentación de los 5,000, la respuesta fue, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14. De hecho, Jesús mismo reconoció este rol en Lucas 4, cuando señaló que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Lucas 4:24. Jesús vino como la mismísima palabra de Dios. Por tanto, en él la palabra profética halló su cumplimiento y en él descubrimos la expresión suprema de la verdad. La verdad contenida no solo en su enseñanza, sino también en su persona. Necesitamos que Jesús enseñe en nuestro corazón, disipe nuestra oscuridad y nos alcance de una manera que nadie más puede hacerlo. Hasta que Él nos enseñe, jamás aprenderemos sobre Él. Hasta que lo veamos como la palabra de Dios, nunca seremos sabios para ser salvos. Sin embargo, cuando este profeta supremo habla en nuestro corazón, respondemos, esta es la verdad. Y alabamos a aquel que es todo verdad, como nuestro maravilloso, hermoso e incomparable Maestro y Salvador. Segunda de Pedro 1:16-21. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual
tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos nuestro devocional de el día de hoy. Bueno, yo quiero que podamos compartir juntos, ¿cierto? Esta meditación y recordarles en el contexto en que estaba hablando Lucas. En Lucas directamente, en el versículo 7:16, quiero que vayamos a mirar incluso un poquito antes. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que lo oía encontró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bueno, y luego empieza más adelante a decir algo como lo siguiente. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Quería que pudiéramos ver un poco el contexto, ¿cierto?, de Lucas para que podamos entender directamente que podemos ver alrededor del mundo y ver todas las noticias en los diferentes lugares y poder pensar que es un mundo sin esperanza, que hay tantas muertes, violaciones, que hay tantos padres que matan a sus propios hijos o hijos que matan a sus propios padres, que hay madres que matan en el vientre a sus hijos donde debería ser el lugar más seguro y infinidad de cosas que ustedes pueden traer a la cabeza y pueden decir como no hay esperanza, es un mundo injusto, es un mundo terrible, un mundo totalmente caído. Y sí, en parte podemos decir que sí, es un mundo totalmente caído, lleno de pecado, ¿cierto? Pero tenemos una gloriosa esperanza que para muchos nos es conocido, para otros no tanto. Y es lo que vamos a desarrollar hoy en el devocional, una esperanza gloriosa, la palabra profética del Señor y un gran profeta que ha surgido entre nosotros. La palabra de Dios no cambia, es la misma, Dios es un Dios eterno, así que podemos entender directamente este devocional. Dice directamente que estaba hablando y en el texto que les daba que hay un contraste. Creo que todos nosotros hemos ido en alguna oportunidad a un funeral, bien sea por un ser querido nuestro o bien sea acompañar a alguien a un funeral. Pero yo quiero que ustedes imaginen la cena. Y realmente en un funeral, ¿qué más podemos hacer? Dar una palabra de consuelo, tratar de animar a la persona que está sufriendo esta pérdida, pero no podemos levantar al muerto, ¿cierto? De su ataúd. No podemos sanar ese corazón de la persona que está totalmente desconsolada y no podemos hacer nada más que llevarlo a esta gloriosa esperanza que es nuestro Salvador Jesucristo. Pero quiero contarles que en esta escena que vemos en la palabra de Dios,
Yo me imaginaba como en el océano, ¿no? En el mar, que se encuentran 2 y que no se unen. No sé si lo han visto, que es agua salada y agua dulce, y por más que chocan, nunca se unen. Y aquí encontramos 2 contrastes, está la vida y está la muerte, ¿cierto? Encontramos a Jesús y encontramos toda la multitud que estaba detrás de él, regocijándose y alegrándose, porque él era la vida misma, porque había dado vida a este, a este hombre que se le había pedido en la escritura anteriormente. Y luego encontramos a esta mujer que va saliendo con su cortejo fúnebre, con su hijo único, y nos dice que era una viuda. Imaginemos la situación de esta mujer, una viuda, era su único hijo, no tenía nada más, y aquí lo ha perdido todo. Ella no tenía esperanza alguna. Y quiero que pensemos en nuestras vidas. ¿Cómo estábamos antes de conocer al Señor? No teníamos esperanza alguna. Podríamos aferrarnos a mil cosas, al trabajo, a una relación sentimental, a nuestra familia, pero realmente esas esperanzas son efímeras porque nos traicionan, duelen, nos lastiman. No encontramos algo en que realmente encontráramos una satisfacción adecuada. Y así estaba la madre de este joven. Y se encuentran en la puerta de la ciudad, dice la escritura, y recordemos que según la tradición judía, no podían ser enterrados dentro de la ciudad. Entonces, justo en ese preciso momento, en las puertas de la ciudad, se encuentra la vida y la muerte. Se encuentra aquel que ha vencido y que es dueño de la vida y de la muerte, ¿cierto? Y se encuentran en esta ciudad y en esta puerta de la ciudad, disculpen, y es interesante cómo dice ellos que encontramos lo que les decía estos dos grupos, aquellos que se regocijaban en Cristo, pero aquellos que lamentaban esta muerte. Y no vemos señal alguna de decir que era creyente o que esta mujer era creyente o que había alguna esperanza o arrepentimiento. Simplemente vemos la escena. ¿Y por qué se da? Y es lo que quiero que abordemos el día de hoy. Entonces, directamente ella está totalmente pues desconsolada, como les decía, no tiene ninguna esperanza y se encuentra directamente con Jesús, donde Jesús primero dice que se compadece de ella. Y quiero que tengamos algo muy presente, hermanos, y es, aquí quiero hablarles a estos dos grupos porque somos los mismos que estamos aquí hoy en día. O tú estás en el grupo que se regocija en el Señor y que sabe que hay una esperanza eterna, o tú estás en el grupo que está totalmente en desconsuelo, sin ninguna esperanza, muertos en sus delitos y pecados, apartados del Señor. No hay otros dos grupos, hermanos y amigos. Y directamente eh, se encuentran esas dos realidades tan distantes, pero en una línea que no se tocan, que la tocó nuestro Señor en la cruz. Y dice directamente que Él tuvo compasión de ella. Y hay algo muy importante porque yo no sé en qué situación tú hayas llegado hoy, 2 de enero, cómo hayas pasado tu fin de año, cuál sea tu esperanza, tus frustraciones y cuál sea tu realidad el día de hoy. Pero Dios tiene compasión de ti. Y si eres creyente, realmente te animo a que el Señor no nos ha prometido una vida sin problemas ni una vida sin tropiezos, pero nos ha dejado una esperanza y es aferrarnos a Cristo. Estamos en un mundo caído, somos seres pecadores, pecaminosos, tomamos malas decisiones, hacemos malas elecciones y nuestras propias concupiscencias nos llevan por caminos que no debemos hacer. Hacemos cosas que no deberíamos, pero tenemos una esperanza y es Cristo. Es esa única esperanza que a nosotros como creyentes nos da la fortaleza de que dependemos de Él, dependemos de un Dios vivo, de un Dios santo, que dio su vida en pago por nosotros. Y si tú no eres creyente, quiero decirte que hay un Dios que está dándote la esperanza, que es su evangelio, que ha derramado su sangre preciosa por tu pecado y que debes ser consciente de la vida que has llevado hasta ahora y que vengas a Él en arrepentimiento y fe, porque esa es la única esperanza
Que dice la palabra que todos nos hemos desviado, que hemos pecado, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Podemos ser simpatizantes y creer que adoramos o que creemos en Dios, pero ¿en cuál Dios creemos? ¿En el Dios de la Escritura o en el Dios que nos hemos imaginado? El Dios de la Escritura es un Dios tres veces santo que no tendrá por inocente al culpable. Y es por eso que hoy, mediante este devocional, queremos hacerte un llamado al arrepentimiento. Haz un alto en tu vida. Verifica qué es lo que has venido haciendo todo este tiempo. Y todos estos caminos que has decidido coger solo te han llevado a tristeza, a desesperanza, a dolor. Pero hay un único camino. El único camino que te lleva al Padre y es directamente Jesucristo. Él es la verdad y la vida. Y el Señor, teniendo misericordia y teniendo compasión de ella, detiene y pasa lo inimaginable. Toca aquel Pedro o aquel, supongo que era una camilla que había como en la antigüedad, y le ordena a él que se levante. Y puede que nosotros no lo tengamos muy en claro, pero es un gran milagro. Aquel que tiene la potestad de la vida llama de la muerte y lo atrae para sí, lo, lo saca de las puertas precisamente de la muerte. Y quiero que evidenciemos qué es lo que pasa en nosotros cuando el Señor nos ha llamado de muerte a vida. De pronto para los que somos creyentes, o si tú no eres creyente y conoces a alguien que antes tenía un camino de perdición, que éramos todos nosotros, no somos diferentes a ti, y ahora caminamos y amamos al Señor, pero no le amamos por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos llamó, así como a ese hombre, Él puso la mano en nuestro corazón y nos llamó de muerte a vida, y es lo que puede hacer contigo también el día de hoy. Y directamente Él cambió las intenciones, cambió nuestro corazón, nuestros afectos, para que ahora podamos dirigirlos directamente a Él, a nuestro Dios vivo. Y fue lo que hace con este hombre, lo levanta entre los muertos y se lo entrega a su madre nuevamente. Es muy interesante porque cuando Él dice a ti te digo, levántate, el que había muerto se incorporó directamente y dice la escritura que comenzó a hablar, ¿cierto? ¿Y cómo, cómo creen que sería la respuesta de esta madre, ¿cierto? De, de entender que toda su esperanza que ella creía se había ido y que la descendencia y todo lo demás que ella había podido pensar ya no estaba. Pero el Señor dice que se compadece de los afligidos, ¿cierto? De aquellos que lloran. Y también quiero que miren el impacto que pudo tener no solo en la madre, en el hijo, sino en todas las personas que estaban tristes y que acompañaban esta multitud de solo lloro, en ver la esperanza de un Salvador, en Cristo mismo revelándose a los hombres y mostrando que la única esperanza que tú tienes en esta vida es Jesucristo y que aún después de la muerte de ese hombre, Dios lo trajo a la vida. Y simplemente una ejemplificación de lo que Dios hace con nosotros. Todos necesitamos el glorioso Evangelio de Jesucristo. Es la necesidad imperativa que tiene todo ser humano y es conocer a Cristo antes de morir, que podamos rendir nuestra vida y que podamos aplacar nuestro corazón y que el Señor tenga misericordia y nos llame, que es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Y aquí yo solo quiero que podamos ver, ¿cierto? Que en el capítulo 2 versículo 17 y 18 dice que necesitamos un Salvador semejante a nosotros, que sea misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados en todo semejante a sus hermanos. Él padeció también directamente, ¿cierto? Y como dice Hebreos 4:15, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas directamente, ¿cierto? Y eh, que no pueda entender por lo que nosotros pasamos. Recordemos que
Él puede entendernos, aunque Él es sin pecado y Él nunca pecó a diferencia nuestra, ¿cierto? Él sintió la fuerza de la tentación sin pecado. Él experimentó el tener sed y pidió agua a la mujer samaritana. Él experimentó el cansancio, el hambre, ¿cierto? El, el sueño en el mar de Galilea y la tristeza y la conmoción que le causó la muerte de su amigo Lázaro. Entonces, de parte de las personas que, que pueden ver a Cristo y que pueden entender esto, podemos ver que Él es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados, que se compadece de cada uno de nosotros. Y por eso les decía, si eres creyente y estás pasando por una situación difícil, ánimo, ánimo. Lo peor que nosotros podemos hacer es encerrarnos y aislarnos, porque eso es lo que busca Satanás. Pero vayamos una y otra vez en arrepentimiento a la cruz. Hermanos, solo allí podemos encontrar verdadera libertad y verdadera salvación. Solo el Señor lo ha hecho y solo es allí donde podemos descargar nuestro corazón sediento, encontrar esa verdadera fuente de agua que siempre saciará nuestra sed. Si no eres creyente, mira esa cruz, reconoce tu incapacidad para salvarte, que necesitas un Salvador. Antes de que mueras, mientras tengas vida, hay esperanza para que vengas en arrepentimiento y tu vida se cambiará. Ruégale al Señor que te devuelva el Espíritu Santo, que te dé un corazón enseñable, un corazón contrito, dice la palabra, que te permita ir a Él una y otra vez. Y finalmente, hermanos, el poder de Cristo es la esperanza que viene a través de su poder omnipotente, dice el texto, que él directamente tocó el petro y los que llevaban se detuvieron y cuando él dice, joven, levántate, ¿cierto? Y él se levanta de esa litera, o sea, fue todo cambiado, él entregó totalmente su vida, ¿cierto? Y algo importante es que, como les decía al inicio, ni el joven ni su madre podemos ver ninguna evidencia de fe. De la misma manera, ¿qué hicimos tú y yo para ser salvos? ¿O qué haces tú que estás allí, que no conoce al Señor para ser salvo? Eres un miserable pecador igual que nosotros, que solo le ha fallado a Dios, que ha hecho lo malo ante sus ojos y que ha sido llamado y que solo estás aquí por pura misericordia de Dios. Que Dios te hace un llamado para que te arrepientas y creas en Jesús, que pongas tu confianza en el único que puede salvarnos, un sumo sacerdote perfecto, sin mancha y sin pecado, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos llama y nos libera de la miseria más grande que nosotros podamos tener, una condenación eterna, y nos da la bendición más grande que podemos tener, y es la vida eterna. En su misericordia no nos da lo que merecemos, que es la condenación eterna, y en su gracia nos da lo que merecemos, que es, perdón, en su gracia nos da lo que no merecemos, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, directamente, solo quiero que tengamos esto, que en la cruz de Calvario el Señor fue tu sustituto por el pecado que tú y yo cometimos, si ese es el día de hoy creer en Cristo. Dios fue tu sustituto, Dios te llamó de muerte a vida para que ahora vivas tu vida para la gloria de Dios. Y es interesante, ¿cierto? Porque el Espíritu de Dios decimos que en el Génesis, en el Antiguo Testamento, cuando Dios crea todo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios, sea la luz, y que hubo luz. O sea, ¿qué pasó ahí? Hubo luz porque Dios lo dijo, ¿cierto? Y fue la luz porque el Señor lo dijo y porque Él es la luz, ¿cierto? Y así es como está nuestra vida. Y es interesante algo que dice el autor, porque dice que Thomas Watson, ¿cierto? Dice que la oscuridad espiritual es peor que la oscuridad natural. Sin embargo, la oscuridad natural no nos aterra mientras que la oscuridad espiritual no va acompañada de terror y los hombres no tiemblan. Y esto me hacía recordar cuando yo era pequeña y apagaban la luz o cuando mamá decía, vayan a apagar la luz y yo salía corriendo, apagaba la luz y corría para mi cuarto y me metía bajo las cobijas, porque nos aterra la oscuridad natural. Pero ¿qué es la oscuridad espiritual en la que estás en este momento? Amigo, si no conoces al Señor,
Por amor a ti te decimos que estás muerto en tus delitos y pecados y que así estábamos cada uno de nosotros, en una oscuridad que ni siquiera reconocíamos. Hasta que Dios dijo, hágase la luz y nos llamó de muerte a vida, quitando esas escamas de nuestros ojos, esa venda espiritual y permitiéndonos ver quiénes éramos nosotros y quién es Dios. Y esa es la invitación que tienes tú el día de hoy. Directamente el Espíritu Santo vino y posó en nuestros corazones, vino a vivir en cada uno de nosotros, dándonos vida. Y eso es lo que hace en cada persona que se arrepiente realmente y cree en el Señor Jesucristo. Es la esperanza que trae un cambio en nuestra situación de desesperanza. Y ese joven es el gran ejemplo de lo que somos nosotros y de lo que eres tú en este momento. Estaba muerto, no podía hacer nada por él, no podía escoger la ropa que le pusieron, no podía escoger quién lo cargara, no podía escoger que su madre no llorara. Estaba totalmente muerto y a menos de que Jesús lo llamara entre los muertos, no podía tener ninguna otra esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos, es lo que Dios, por medio de su Hijo Jesús, ha venido a hacer, posando el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Él lo único que hizo fue responder a aquel llamado que Dios le hizo. Y es lo que hace el Señor, venir a cubrir nuestras iniquidades. Y nosotros ahora respondemos a ese llamado. Por eso dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay ninguna jactancia en nosotros. Y cuando nosotros predicamos la palabra, cuando compartimos este evangelio que nos es llamado a hacer a toda criatura, seas hombre, mujer, niño o anciano, y estás en el reino del Señor, estás llamado a Mateo 28, donde dice ir y predicar el evangelio, porque son las buenas nuevas de salvación, son la esperanza que todo hombre puede tener, la única esperanza que hay es Cristo, porque después de que Dios nos haya dado vida a nosotros, no hay nada más glorioso, hermanos. Por eso Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En cualquiera que sea la situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entender eso es ver que lo más glorioso que yo necesitaba y que tú necesitas es la salvación, que tu alma sea llamada de muerte a vida. Lo demás, dinero, carros, casas, un trabajo, una posición, eso es añadiduras. Y si se tiene, gloria a Dios, y si no se tiene, gloria a Dios, pero lo más importante es tu salvación, es el estado de tu alma, de que estás muerto y que seas consciente de en cuál de los dos grupos, como veíamos, estás en aquel grupo en que nos regocijamos, en que el día que partamos de este mundo, la muerte lo único que hará es depositarnos en las manos de nuestro Salvador, que no hay ninguna condenación, no por nosotros, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para satisfacer a Cristo, a Dios. Dios ya fue satisfecho en la obra perfecta de su amado Hijo Jesucristo. Él dijo, consumado es, y todo fue consumado y la ira del Padre fue satisfecha por aquellos que habríamos de creer en Él. Entonces, ¿qué hay de jactancia? Ninguna. Y lo único que la muerte puede hacer en un creyente es entregarlo en las manos de su Padre Celestial, porque nuestra culpa ha sido borrada y nuestros pecados han sido perdonados, porque Cristo pagó por ellos. Y estamos escondidos en Cristo Jesús. Pero si no conoces del Señor, es imperativo que sepas que la condenación está sobre ti, que estás muerto como aquel hombre en esta camilla, que a menos que cambies tu estado, que a menos que te arrepientas y que puedas ir en tu soledad al Señor y reconocer quién eres, te postres a Él y le ruegues y le clames que te llame a vida, que te salve, que te devuelva el Espíritu Santo, reconoces tu maldad y que puedas creer que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es suficiente para salvarte. No hay otro medio. Y estás muerto y el día que mueras físicamente irás irremediablemente al juicio y serás para condenación eterna. Y no hay nada de allí que te pueda sacar, no hay oraciones, no hay ruegos. Lo único que podemos hacer por ti en vida es proclamarte el Evangelio y contarte que hay una esperanza, que a pesar de los dolores, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de lo que tú estés pasando en este momento, tienes una esperanza viva y se llama Jesucristo. Que alguien vino a morir por ti,
que alguien pagó esa deuda impagable que tú y yo teníamos ante Dios, que alguien se entregó voluntariamente en propiciación de tu pecado y que te está llamando al arrepentimiento y que así como ese hombre, lo único que tú puedes hacer es responder a ese llamamiento en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Recordemos, hermanos, que tenemos un gran, gran privilegio y es compartir el Evangelio de Dios. Pero quiero que reflexionemos en este año, y no lo digo con jactancia, lo digo como la primera que debe analizar su vida. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? No he sido tan consciente realmente como en los últimos años de cuánto nuestra propia vida es testimonio claro de aquel que nos ha llamado y nos ha comprado. Y lo digo porque como cristianos lo podemos saber y podemos tener aquí en la cabeza, sí, soy cristiano, me sé el evangelio, pero cuánto de esto vivimos y cuánto de nuestras vidas se refleja en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la gente que nos conoce y que nos ama. Somos Biblias andantes. Y realmente quiero que te preguntes algo. ¿Eres un cristiano de papel? Esos que te etiquetan aquí, pones un versículo y ya. ¿O eres un cristiano real que vive la vida para la gloria de Dios, que en su trabajo, que en todo lugar muestra a Cristo, que va en arrepentimiento continuamente, que es consciente de su maldad, que se aleja del pecado por más que cueste, que le duele haber ofendido a un Dios 3 veces santo? ¿Qué tipo de cristiano eres? Y solo quiero que, que puedas evaluar esto hoy y que veas la necesidad de predicar el evangelio a tus seres queridos, porque queremos ir muchas veces a las naciones, transformar el mundo, pero ¿qué de los que viven con nosotros? ¿Qué de nuestros compañeros de trabajo, el vecino de la tienda? ¿Qué de las personas que Dios ha puesto en cada uno de los lugares donde nos ha permitido estar? La palabra de Dios dice que directamente el versículo que estamos analizando, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo y son las buenas nuevas del Evangelio y nosotros las tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Es imperativo que podamos predicar estas nuevas a los que no lo conocen, pero nuestra vida tiene que ser un reflejo de ello. Y hermanos, este año 2025 quiero que tengamos en mente Mateo 6:33. Busquemos el reino de Dios, enfoquémonos en lo que es deleitoso para el Señor y todo lo demás el Señor lo permitirá por añadidura. Dejemos las ansiedades y los afanes de querer hacer nuestra voluntad y los deseos de nuestro corazón pecaminoso y enfoquémonos en lo que es del Señor, en hacer lo que debemos hacer, pese a todo lo que haya en nuestra vida. Ayudemos, levantemos, exhortemos con amor. Ayudemos al hermano que está caído, porque esa es la carrera de la fe. No le caigamos encima a chismear. Por el contrario, ayudemos a levantarnos unos a otros. Amémonos como hermanos en la fe, pero sobre todo extendamos ese amor y misericordia, dar de gracia lo que recibimos de gracia a aquel que no conoce el Evangelio, primeramente nuestra familia, las personas que tenemos alrededor. Seamos esa muestra de amor, de compasión y de misericordia que mismo Cristo ha mulado en su vida. Y bueno, mis hermanos, lo único que puedo decirles para terminar esto es que el Dios vivo que tenemos es el único Dios que puede levantar a muertos como estábamos tú y yo, y como hay muchos aquí escuchando este devocional que no conocen del Señor. Dios es el único que puede levantar de muerte a vida. Él es poderoso, es compasivo y en un mundo de crisis y de caos está Cristo. Sí tenemos una esperanza que enfáticamente, como dice el autor, decimos sí, sí la hay, se llama Jesucristo y es la única esperanza. No es un político, no es una forma de vida, no es la cultura, aunque estamos llamados a impactar en ello, pero es Cristo mismo al que predicamos. Es una vida que realmente esté honroso ante sus ojos. Claro que sí caemos, hermano, claro que sí pecamos, pero ante Cristo somos más que vencedores, estamos peleando una batalla ganada, Cristo ya triunfó en la cruz, el pesebre está vacío, la tumba está vacía, esa cruz está vacía, pero el trono está lleno
con un rey majestuoso, sentado y gobernado, que solo está esperando que todo sea puesto por estados de sus pies. Recordemos las palabras de Pablo: ¿dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya Cristo venció. Hermanos, de regocijémonos en esto y compartamos las nuevas buenas del Evangelio. Es imperativo, Dios no presenta a nadie en tu vida por casualidad. Estás llamado o a enseñar a este hermano y ayudarlo a crecer en la fe, o que seas enseñado también en la fe, en este caminar, o que tú puedas ser ese predicador del mensaje de salvación para los que no conocen del Señor. Tomémonos el Evangelio muy en serio y pidamos al Señor que nos ayude, que podamos crecer en fe, que podamos entender este glorioso Evangelio y aún más que ese Evangelio sea realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, que lo podamos vivir y compartir a otros. Mis hermanos, que el Señor nos ayude y que tengamos esta necesidad de que un Rey victorioso ha llegado, vive en nosotros, está en su trono reinando y que volverá por su pueblo. Y es imperativo predicar el glorioso Evangelio de salvación. Mis amados hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por permitirnos este tiempo devocional, Señor. Yo te ruego que seas tú guardando nuestros corazones, Señor, que si alguien está escuchando, Padre, que no te conoce, Padre, tu palabra no vuelve vacía. Señor, te rogamos que obres en su corazón, Señor, que lo traigas al arrepentimiento, a la luz de tu verdad, Señor, que quites esa ceguera espiritual, que lo levantes a vida, Padre. Te rogamos por nuestras familias, Señor, porque nos permitas a nosotros ser fuente de luz, Señor, que no nos dé vergüenza, que no nos dé miedo. ¿De quién debemos temer, Señor? Si el hombre lo único que puede hacer es arrebatarnos una vida física, pero tú nos has dado vida eterna, Señor, y eso es más que glorioso. Señor, permítenos amarte honestamente, Señor, permítenos ser cada día más como tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a vivir vidas santas en integridad, vidas que te honren, Señor. Padre, permítenos ser embajadores realmente, no por emociones, Padre, sino realmente que veamos la necesidad imperativa de predicar tu evangelio, Señor, y en todo tiempo y fuera de tiempo estemos predicando, que seamos astutos, Señor, para llegar a aquellos lugares donde Satanás tiene cubiertos estos ojos y velados, Señor, que nos permita ser instrumentos, entendiendo que somos estos pecadores que necesitamos de ti, Señor, y que tú eres el que transforma, no nosotros, que tú eres el que salva, no nosotros, que tú eres el que llama, no nosotros, Señor. Simplemente somos siervos tuyos que compartimos las buenas nuevas, Señor. Ayúdanos a tener un corazón que realmente tenga un denuedo por predicar el Evangelio, Señor, que tenga un genuino amor a ti, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más. Ayúdanos a aborrecer el pecado, Señor, porque todo ese pecado, Señor, y por el pecado entró la muerte al mundo, Señor, y podemos entender hasta viuda por el dolor que produce la muerte, Señor, pero tú has traído vida, Señor, y gracias a tu Hijo Jesús podemos ver a aquellos familiares que han creído, Señor, y que los volveremos a ver, y es nuestro gozo, Padre, en que tendrán vida en ti. Pero ayúdanos, Señor, porque tenemos mucha familia que no te conoce, muchos amigos y conocidos que estimamos y no te conocen, Señor, pero que rogamos que, Padre, puedan ser abiertos sus ojos. Gracias por habernos salvado, gracias por traernos de la inmundicia a la luz resplandeciente de tu evangelio, Señor. Te pedimos, Señor, que estos devocionales sean para tu gloria, Señor, que puedan ser replicados. Y Padre, ayúdanos en nuestras deficiencias, Señor, a honrarte a ti, de realmente cumplir un propósito para tu gloria y tu honra, Señor. Te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, amada familia, como nuestro lema del año pasado, gracias a nuestra hermana Gladys, el pastor David, firmes y adelantes, huestes de la fe. Y todos contestamos sin temor alguno que Jesús nos ve. Amada familia, Dios les bendiga. Nos vemos mañana para nuestro tercer día devocional. Un abrazo. Chao, chao.